Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el lanzamiento de proyectiles. Bien, el lanzamiento de proyectiles es un tema de la física que se enfoca en el estudio del movimiento de objetos que son lanzados en el aire con una velocidad inicial y se mueven describiendo una trayectoria curva en el aire. El movimiento de los proyectiles se rige por las leyes de la física, incluyendo la ley de inercia, la ley de aceleración y la ley de acción y reacción. Tenemos ahí un bosquejo de lo que es un lanzamiento horizontal y un lanzamiento vertical. Y nos hacemos la siguiente pregunta. En el instante que se dispara una bala de cañón que apunta horizontalmente y se suelta simultáneamente una bala de cañón sostenida al costado del cañón, ¿qué pasará con la bala? Si golpea primero al suelo, la que se dispara con el cañón o la que se deja caer verticalmente. Una pregunta que quisiera que respondiera. Ahora bien, vamos a ver qué es un proyectil. Un proyectil es cualquier objeto que continúe en movimiento por su propia inercia y está influenciado solo por la fuerza descendente de la gravedad y de la resistencia del aire. Acabamos haciendo la siguiente pregunta. Un proyectil también puede ser un objeto que se deja caer desde reposo. También puede ser un objeto lanzado hacia arriba. Y un objeto también es un proyectil cuando es lanzado con un ángulo con respecto al horizontal. Como pueden observar ahí en la siguiente imagen, observamos caída libre, lanzamiento vertical y lanzamiento de un proyectil con respecto a un ángulo, como lo pueden apreciar en la siguiente imagen. Bien, ahora vamos a realizar un bosquejo de lo que es un movimiento en un proyectil. Bien, estamos en dos dimensiones, es decir, representamos el eje X y el eje Y. Tenemos que en el eje horizontal la aceleración vale 0 y que en el eje vertical la aceleración está influenciada por la gravedad y por eso es negativa. Tenemos las condiciones iniciales, parte de origen, X sub 0 es 0 y Y sub 0 es 0 y el tiempo es el inicial. Tenemos que las condiciones que en la velocidad inicial tiene dos componentes, una en X y la otra en Y. Y que la velocidad inicial en X es constante y que la única que cambia es la velocidad en Y. Tenemos las siguientes ecuaciones en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal eje X y en el eje vertical eje Y. Bien, en el eje horizontal tenemos que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Ya sabemos que la velocidad inicial en X es constante. Bien, y tenemos que también la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial de X por el tiempo. Es el eje X. Y en el eje vertical tenemos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, porque está influenciada la velocidad en ese caso es por acción de la gravedad. Y tenemos que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, continuamos otra vez con el bosquejo de la gráfica. Tenemos las condiciones iniciales, tiempo 0 y estamos en el espacio inicial X sub 0 llega y Y sub 0 es igual a 0. Y nuevamente tenemos las siguientes ecuaciones, pero hay que tomar en cuenta que, como lo dije en principio, la velocidad tiene dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y, que está influenciada por un ángulo, como lo observan allí. Bien, en el ángulo, en el lado horizontal tenemos que velocidad inicial en X está dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo que se forma allí, y que la velocidad en Y está, digámoslo así, influenciada también por el otro ángulo que es el seno de θ. Entonces velocidad en Y es igual a velocidad inicial por el seno menos gravedad por el tiempo. Tenemos las distancias y la altura respectivamente. Sustituimos el valor de la distancia inicial, que es 0 porque estamos partiendo desde origen, y la velocidad inicial la colocamos allí, y con respecto a la altura igualito, la altura inicial es 0 porque partimos de origen y insertamos la velocidad inicial en Y, en este caso la velocidad inicial por seno de θ, y el resto queda igual. Bien, ahora vamos a determinar la altura máxima con la cual el proyectil llega a la parte más alta. Ya tenemos las condiciones nuevamente iniciales,
X inicial y Y inicial son 0, porque parte desde el origen. Como lo observan en la gráfica, vamos allá a la altura máxima que el proyectil alcanza, la altura. Bien, ahora partimos de donde de que la velocidad en Y en ese punto más alto es 0 y que el tiempo que llega hasta aquí es el tiempo máximo en este caso, porque es el punto más alto que recorre el proyectil, y tenemos que la velocidad va influenciada por la velocidad inicial en Y menos grado por el tiempo, pero como sabemos que velocidad en Y vale 0, entonces decimos que el tiempo que recorre es el tiempo máximo. Por lo tanto, despejamos el tiempo máximo, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, como lo observan allí. Un simple despeje. Ahora vamos a partir de la ecuación que vimos anteriormente. Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nosotros dijimos que Y, vamos allá a Y máximo, entonces a Y se convierte en Y máximo. Entonces sustituimos el valor de la velocidad inicial en Y, que lo dijimos anteriormente, es velocidad inicial por el seno del ángulo, como lo ven allí, por el tiempo, en este caso es el tiempo máximo menos un medio de la gravedad por el tiempo máximo al cuadrado. Bien, ahora sustituimos quién es el tiempo máximo. El tiempo máximo lo despejamos inicialmente, que es velocidad inicial por el seno entre la gravedad menos un medio de la gravedad por el tiempo máximo al cuadrado. Bien, allí lo que hacemos es multiplicar velocidad inicial por velocidad inicial, como lo ven allí, y el seno por el seno. Todo eso me da al cuadrado entre la gravedad que está allí menos un medio de la gravedad por todo eso que está allí al cuadrado. Eso se convierte en velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de θ entre la gravedad al cuadrado. Esa gravedad con esa gravedad se cancela y me queda que va a ser una simple resta. Entonces, al restarlo quedaría Y máximo como velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre dos veces la gravedad, porque uno le quito un medio, me da un medio. Por lo tanto, queda Y máximo como está allí planteado. Bien, ahora vamos a hallar lo que es el alcance máximo. En este caso nos notamos con la letra R. Bien, esa letra R es rango en inglés, que es alcance. Entonces volvemos a las condiciones iniciales. Un partir de reposo vale 0, tanto X inicial como Y inicial. Y tenemos aquí que hay una variación de distancia. Esa variación de distancia la llamamos alcance o delta X. En este caso va a ser influenciada por la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. En este caso, ¿quién es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es desde donde inicia hasta donde termina el tiempo que recorre el proyectil en llegar al suelo. Eso se llama tiempo de vuelo. Bien, entonces el delta X reemplazamos por R, que es el alcance máximo que recorre un proyectil. Bien, pero ¿quién es velocidad inicial en X? Lo deducimos anteriormente. Antes de eso decimos que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo. Es decir, el tiempo que recorre desde que inicia hasta que llega al suelo. Entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 por el tiempo máximo. Ahora tenemos que R es igual a ¿quién? A 2, que multiplica a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Bien, entonces sustituimos esos valores y nos quedan de la siguiente manera, como lo observan allí. Entonces, como nos queda una multiplicación de velocidades iniciales y una división, entonces lo que hacemos es multiplicar la velocidad inicial por la velocidad inicial. Y nos quedaría que R va a ser igual a 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo por el seno del ángulo entre la gravedad. Y por identidad trigonométrica sabemos que el 2 por el seno por el coseno del ángulo es seno de 2θ. Una identidad trigonométrica. Entonces nos quedaría que R es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ entre gravedad. Ahora vamos a ver la simulación de lanzamientos. Observan allí
digámoslo así, esos lanzamientos de proyectiles. En este caso hay una altura inicial. Como observan allí, la velocidad en X nunca cambia, siempre va a ser constante. La que va a cambiar es la velocidad en Y, como observan en la siguiente simulación. Bien, en el otro simulación, pues el ángulo de elevación, pues se nota que lo que cambia es la velocidad en Y, porque la velocidad en X, como lo dijimos en la teoría, es constante, nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma, como observan allí. Bien, tenemos la simulación de un alcance máximo. Como pueden observar, ahí hay tres ejemplos: 30 grados, 45 grados y 60 grados. Entonces, teóricamente, para que haya un alcance máximo, independientemente de la velocidad inicial que se le dé, el alcance máximo teóricamente es 45 grados. Y tenemos también ahí una simulación de holoplano arrojando un paquete. Observan que el paquete no viaja en línea recta, sino en forma de parábola. Bueno, eso por los principios que lo dije al iniciar esta exposición. Bien.